Apreciados alumnos, un cordial saludo para todos ustedes. Procederemos a ver de qué manera se aplican las leyes de Kirchhoff para resolver circuitos complejos. En este caso vamos a resolver este circuito, en donde se nos pide calcular las corrientes presentes en cada rama, la caída de tensión sobre la resistencia de 4 ohm y asimismo la potencia sobre la resistencia de 2 ohm. Primeramente tenemos que asignar en el nudo principal A o en el nudo principal B. Nudo principal son esos puntos en donde llegan y salen más de dos corrientes. En este caso tenemos asignada de manera arbitraria que la intensidad 1 llega al nudo A y se reparte en I2 y en I3. Se asigna de forma arbitraria desde un nudo principal hasta el otro nudo principal una corriente. Acá asignamos desde el punto A la B bajando hacia abajo que circula otra corriente y que desde la A hasta la B en sentido horario circula otra corriente. Son tres intensidades porque en los nudos llegan y salen estas corrientes. En rojo acá vemos el sentido del análisis, que en este caso estoy diciendo que mi análisis en las dos mallas va a ser en forma horaria. ¿Qué es un nudo? Es un lugar donde llegan tres o más corrientes. ¿Qué es una malla? Es una porción cerrada del circuito. Tenemos una malla acá, acá tenemos otra malla y por afuera tenemos otra malla. Vamos a proceder a generar las ecuaciones para poder saber las tres incógnitas, I1, I2 e I3. Perfecto. Muy bien, pero vamos a tener en cuenta una convención. Cuando procedo a escribir la ecuación, cuando empiezo a analizar y paso en una fuente de tensión de una polaridad positiva, que es la raya más larga, a una polaridad negativa, tengo que anotar en la ecuación la última polaridad. En este caso, 10 volt, por ejemplo, si yo estoy analizando de esta forma, va a tener polaridad negativa. Las caídas de tensión se producen sobre las resistencias. Y en las caídas de tensión se anota el signo negativo cuando mi sentido de análisis coincide con el sentido de la corriente que había asignado previamente. Si se encuentran, como por ejemplo, si hago el análisis de esta manera, esta caída de tensión se encuentra con esta I2 que está bajando. En mi ecuación voy a anotar el signo positivo. Procedamos a desarrollar nuestro ejercicio y vamos a trabajar en el nodo A. Vamos a trabajar en este nodo. Y ahí tenemos que la intensidad 1 llega y se reparte en I2 y en I3. Por lo tanto, mi primera ecuación va a ser igual a I1 igual a I2 más I3. Luego voy a trabajar en la malla 1. Arbitrariamente le estoy llamando a esta malla 1. Y ahí, ¿cómo encuentro la ecuación? Y ahí es donde aplico estas dos convenciones, estos dos acuerdos. Voy a empezar a analizar desde este punto. Cuando hago el análisis, tengo que recorrer toda la malla y llegar otra vez al mismo punto. Empezamos y encontramos de más a menos, menos. Por eso
en la ecuación es menos V1. Luego, en la resistencia 1, sentido de la corriente coincide con sentido de análisis, por lo tanto, va a ser menos R1 por I1. Menos R1 por I1. Sigo mi análisis y encuentro otra fuente de tensión. De menos a más, más. Por lo tanto, va a ser más V2. Más V2. Encuentro una resistencia. Acá se produce una caída de tensión. Y 2 está bajando. Sentido análisis está bajando. Por lo tanto, debo anotar otra vez menos R4 por I2. R4 por I2. Continúo mi análisis porque tengo que llegar hasta este punto de vuelta y veo que la R3 por la I1 de vuelta va a tener el signo negativo. ¿Por qué? Porque mi sentido de análisis coincide con mi sentido de la corriente. Cuando llegué hasta este punto, entonces igualo todo a 0. Suma de las fuentes de tensión más las caídas de tensión equivale a 0, nos dice la segunda ley de Kirchhoff o ley de las mallas. Después, simplemente procedo a reemplazar por sus valores. V1 vale 10. R1 vale 2. V2 vale 6. R4 vale 3. R3 vale 4. Reemplazo por los valores y empiezo a reducir términos semejantes. En este caso tenemos menos 2 y 1, menos 4 y 1 igual a menos 6 y 1. Y 2 simplemente queda allí y menos 10 más 6 me da menos 6 y paso al otro lado del signo igual como positivo. Por lo tanto, ya tengo la segunda ecuación. Debo generar la tercera ecuación y voy a trabajar en la otra malla, en la malla 2. Perfecto. En la malla 2, de vuelta, empezamos a analizar desde este punto B y nos vamos recorriendo en sentido horario hasta cerrar el análisis. Y encontramos que la resistencia de 3 ohm va a producir una caída de tensión de R4 por I2. Pero ahora mi sentido de análisis choca con el sentido de la corriente asignada. Por lo tanto, R3 por I2 va a ser positivo. Continúo mi análisis. De más a menos, menos. Ahora V2 va a ser negativo. Menos V2. Continúo analizando. Mi sentido de análisis, después de pasar por el nudo A de vuelta, coincide con el sentido de la corriente I3. Por lo tanto, R2 por I3 va a ser de vuelta negativo. Analizo esta fuente de tensión de más a menos, menos. V3 entonces va a ser negativo. Acá tenemos. Y finalmente tengo otra caída de tensión que va a ser de R5 por I3. Y va a ser negativo porque mi sentido de análisis coincide con este sentido de la corriente. Y todo eso igualo a 0. Después procedo a cambiar simplemente por sus valores. R3 vale 3, V2 vale 6, R2 vale 4, V3 vale 4, R5 vale 2 y reduzco términos semejantes.
tengo en este caso que 3 y 2 va a quedar solo, pero puedo operar con 4 y 3 negativo, menos 2 y 3, y eso me va a dar menos 6 y 3. Menos 6 menos 4 me da menos 10, y paso al otro lado del signo igual con signo cambiado. Por lo tanto, ahí ya tengo la tercera ecuación. Ordenando tenemos finalmente y1 menos y2 menos y3 igual a 0, que trajimos de esta primera ecuación. La segunda ecuación va a ser menos 6 menos 3, y como no hay y3 le pongo más 0 y 3 igual a 4. Esa es mi segunda ecuación. La tercera ecuación va a ser, como no tenemos y1, asignamos 0 y 1, más 3 y 2, menos 6 y 3, igual a 10. Es la tercera ecuación. Una vez que tenemos las tres ecuaciones, procedemos a resolver y podemos elegir cualquiera de los métodos que nos resulte más cómodo. En este caso yo voy a utilizar determinantes. Y ustedes saben que para hallar la incógnita a través de la aplicación de determinantes, lo primero que debo calcular es el valor delta. ¿Y cómo calculo delta? Multiplicando de esta manera, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, menos todo lo que venga de abajo a arriba, de izquierda a derecha. Es una forma de aplicar determinantes. Y me sale este valor. 1 por 3 por 6, menos por menos, más 18, menos 6 más 3 por menos 1, de vuelta más 18, 0 es 0. 0, 0, y acá tengo menos por menos por menos, menos 36. Es decir, 18 más 18, 36, 36 menos 36 me da 72. El valor de delta ya tengo que es 72. Voy a proceder a calcular I1, y para hallar I1 debo reemplazar los valores de la primera columna por los valores de la igualdad. Es decir, en vez de escribir menos 1, menos 6, menos 0, voy a escribir 0, 4, 10. Perfecto. Entonces, procedo a colocar de vuelta los números, repito las dos primeras filas, y acá ven, 0, 4, 10 ha reemplazado a menos 1, menos 6, 0. Repito las dos filas y tengo ya para resolver. Divido por delta. ¿Y qué valor voy a encontrar? 0 por 3 por menos 6 me da 0. 4 por 3 por menos 1. 10 por 1 por 0 me va a dar 0. Menos todo lo que venga acá. Y vemos que se nos forma 12 menos 30 más 24. Eso debo dividir por delta y me da menos 12 menos 30 más 24 me da menos 66. Dividido el valor de delta, que es 72, entonces la I1 me sale 0,917 amperes. Perfecto. Ahora voy a calcular I2 y de vuelta de la misma manera procedemos. Pero en este caso vamos a reemplazar por la igualdad los valores que están en esta columna. Por eso es que en vez de escribir menos 1,
menos 3 más 3. Escribimos la igualdad 0, 4 y 10. Y se repite de vuelta la primera y la segunda fila. Todo eso se divide por delta. Procedemos y multiplicamos. Menos 4 más 6 por menos 6 me da menos 24. Menos 6 por más 10 por menos 1 me da más 60. 0. Menos todo lo que venga así. 0 por cualquier número es 0. 1 por 10 por 0 es 0. 6 por 0 por menos 6 es 0. Es decir, simplemente me queda menos 24 más 60 menos 10. Menos 0, perdón. Y eso dividimos por delta, nos da 36 dividido 72. Por lo tanto, el valor de I2 va a ser 0,5 amperes. En cualquiera de las ecuaciones yo puedo ahora reemplazar para hallar I3. Voy a reemplazar en la primera ecuación. I1 menos I2, donde tengo que I1 menos I2 menos I3 es igual a 0. Reemplazo por los valores y tengo que I3 es igual a I1 menos I2, es decir, 0,97 menos 0,5. Resolviendo me da 1,42. Son las tres primeras incógnitas. Perfecto. Utilizando el programa Cocodrilo Eclipse, vemos perfectamente los valores que hemos calculado. Y 1 nos salió 0,97. Y acá vemos que vale 917, pero está en miliamperes. Y 0,97 amperes es 917 miliamperes. Y 2, que es la corriente que está circulando desde este nodo hasta este nodo, nos salió 0,5 amperes, que es lo mismo que 500 miliamperes. E I3, que es la corriente que circula desde este nodo hasta este nodo, nos salió 1,42. Perfecto. Demostramos con el circuito simulador que nuestros cálculos son correctos. Procedemos a calcular ahora la caída de tensión sobre esta resistencia. Y esa caída de tensión va a ser el producto de I2 por R4. V4 va a ser I2 por R4. Reemplazo, I2 es 0,5 amperes y R4 es de 3 ohm. Por lo tanto, V4, la caída de tensión que hay acá, es de 1,5 volt. Vamos a calcular también, el problema nos dice que calculemos la potencia disipada sobre esta resistencia. Y va a ser potencia, le llamo por una cuestión arbitraria, por darle un nombre P5. ¿Qué corriente pasa por esta resistencia? Pasa I3. Entonces va a ser I al cuadrado por R, mi cálculo de potencia. I3 al cuadrado, ¿por cuál R? Por R5. Es decir, 1,42 al cuadrado por 2 ohm. Y eso me da 4,03 watts. De vuelta, el circuito Cocodrilo Eclipse nos permite ver que efectivamente la caída de tensión sobre esta resistencia es de 1,50 volt. Y que la caída de tensión sobre esta otra resistencia es de 2,83 volt. 2,83 volt por 1,42, que es otra manera de calcular la potencia, me da justamente 4,03 también, que es el valor
que habíamos calculado 4,03 de potencia. Perfecto, con esto terminamos la forma en que se utiliza Kirchhoff para resolver circuitos complejos. Hasta la próxima.